Bueno, esta diferenciación no es exacta porque la diabetes tipo 1 y la tipo 2 son en realidad dos enfermedades absolutamente diferentes y lo que les diferencia no es precisamente la dependencia de insulina, sino el origen o la base patológica. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual se destruye en más o menos, bueno, normalmente completamente las células beta del páncreas, con lo cual no hay insulina y por eso siempre, sí o sí, la diabetes tipo 1 necesita insulina. Bueno, puede ser también otro tipo de diabetes tipo 1, pero en fin, Ujú. eso ya es para endocrinólogos. Y la diabetes tipo 2 es una diabetes que tiene otro tipo de origen diferente, que normalmente es en pacientes obesos y tiene que ver con una disfunción de la insulina y del receptor de la insulina. Y normalmente se trata con antidiabéticos orales, es decir, con pastillas, pero puede requerir insulina. Por eso te decía que el término insulino dependiente antiguamente se equiparaba a la diabetes Ujú. tipo 1, pero ahora hay mucha diabetes tipo 2 que precisa al final tratamiento con insulina para su manejo, con lo cual hay diabéticos tipo 2 que precisan insulina y siguen siendo tipo 2. ¿Vale? Así que la diferencia, o sea, son dos enfermedades absolutamente diferentes. La tipo 1 puede darse, se suele dar en niños pequeños, adolescentes y siempre necesita insulina y suele ser de origen autoinmune, pero puede tener otros orígenes. Y la diabetes tipo 2 suele ser en pacientes más mayores, suele ser en pacientes obesos, tiene más relación con las alteraciones cardiovasculares, con el síndrome metabólico, etcétera. Normalmente se trata con pastillas, pero puede precisar insulina al final. Pero vamos, Entiendo. Ujú. el origen es diferente. Entonces, lo que les diferencia es el origen, no el tratamiento. Entiendo, doctor Alajo. Por cierto, cuando nos referimos, cuando ustedes, los médicos, los profesionales, se refieren a la diabetes, la califican como una enfermedad metabólica multifactorial. ¿Nos puede explicar un poco ese concepto? Esto atañe fundamentalmente a la diabetes tipo 2, aunque si hablamos de la diabetes tipo 1 también, porque es una enfermedad autoinmune y todas las enfermedades autoinmunes, por lo menos bajo mi punto de vista, se originan en el intestino. Entonces, en ese sentido, también el intestino o la permeabilidad intestinal alterada y la microbiota como base de las enfermedades autoinmunes también podría convertir a la diabetes tipo 1 en una enfermedad multifactorial, pero si en lo que nos estamos centrando ahora, que es más en la diabetes tipo 2 y en el riesgo cardiovascular, Sí. lo que vincula o une o agrupa todas las enfermedades metabólicas y cardiovasculares al final es la insulina alta causada por una resistencia a la insulina, es decir, las células tienen cierto problema con que la insulina ejerza su función y meta la glucosa en la célula, con lo cual hay glucosa alta en sangre y hay un aumento de insulina en sangre y eso nos da problemas con el corazón, con los triglicéridos, con la inflamación, con la grasa en el hígado, con muchas otras patologías, con la apnea obstructiva del sueño, con muchas otras enfermedades y supongo que es a eso con lo que te refieres con multifactorial, ¿no? Y de hecho precisa muchos especialistas para su manejo. Necesita el neurólogo para las complicaciones neurológicas, necesita al nefrólogo para las complicaciones del riñón, necesita al oftalmólogo para las complicaciones de los ojos y necesita, por supuesto, al cardiólogo para las complicaciones cardiovasculares. Ujú. Supongo que te refieres a eso. Sí, sí, queda claro, queda absolutamente definido ese concepto referente a la diabetes en general como enfermedad metabólica multifactorial. Como antes decíamos, doctor Alajo, el título genérico de esta entrevista es El valor de los omega 3 en la diabetes y vamos a centrarnos específicamente en la diabetes de tipo 2. Cuando hablamos de, doctor Alajo, cuando hablamos de omega 3 en general, estamos de alguna forma, digamos, abarcando, englobándolos en una, digamos, en una familia o en una clase completa de ácidos grasos. Pero la pregunta es esta. Sabemos que hay diferentes tipos de ácidos grasos omega 3. ¿Todos ellos son o pueden ser eficaces para prevenir
en primera instancia y para tratar posteriormente la diabetes de tipo 2? A ver, los ácidos grasos omega 3 que realmente han demostrado efectos claros en la salud em, son fundamentalmente dos, que es el eicosapentanoico, que es el EPA, y el docosapentanoico, que es el DHA. Estos dos que no se consideran ácidos grasos esenciales porque en teoría los podemos fabricar a partir de otro que es el ALA, pero realmente la síntesis, la capacidad de síntesis que tenemos de estos ácidos grasos los humanos en el cuerpo es muy pequeña, con lo cual son considerados semiesenciales, es decir, que los tenemos que aportar o bien de la dieta o bien de la suplementación. Y una vez que esto está claro, y esto está muy claro, o sea, no hay absolutamente ninguna discusión acerca de la capacidad de síntesis de estos ácidos grasos por parte del organismo, la discusión supongo que estaría en si los podemos ingerir por medio de la dieta o los tenemos que suplementar y qué tipo de ingesta, o sea, qué tipo de ácidos grasos omega 3 son más beneficiosos. Y esto, o por lo menos todos los estudios, o los estudios apuntan a que son los de origen marino, o sea, los de origen animal, en este caso marino, porque los otros serían los de origen vegetal, tipo los de semillas de lino, aceite de lino, pipas de girasol, etcétera, aceite de girasol. Y estos tienen muchísima menos eficacia a nivel de los efectos en la membrana biológica, que es la que se ha demostrado que tienen los omega 3 de origen marino, que son el EPA y el DHA, que provienen de pescados salvajes, normalmente tipo bueno, pues arenque, salmón, sardina, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí está la siguiente trampa. La cantidad de pescado que nosotros tendríamos que ingerir al día para alcanzar los 4 gramos que parece que está demostrado que por lo menos en el ámbito que a mí me compete, que es la enfermedad metabólica, son realmente eficientes desde el punto de vista de la salud, tendría que ser muy alta. Y aquí tenemos otro problema con los pescados, que son los metales pesados. Claro. Cuando nosotros, salvo que sean pescados muy chiquititos, y aún así, bueno, pues la cosa no está muy clara, pero salvo que sean muy pequeños, estamos ingiriendo una gran cantidad de metales pesados con los grandes pescados o con esas cantidades que precisaríamos a diario para ingerir estas cantidades de omega 3. Y bueno, pues lo que arreglamos por un lado lo estropeamos por otro, o sea, es desvestir a un santo para vestir a otro, básicamente. Sí. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente, doctora Lajo, ha quedado muy claro. Continuamos. Algunos ácidos grasos son esenciales, evidentemente, y eso está demostrado, como usted apuntaba, para nuestro organismo, en la medida en que no disponemos de la maquinaria enzimática que es necesaria para lograr sintetizarlos. Este parece, doctora Lajo, que no es el caso de EPA y DHA. Entonces, a partir de ahí, y al margen de lo que usted ahora quiera añadir, dos preguntas. ¿Esto significa que nuestro organismo los puede sintetizar? Y la siguiente pregunta, ¿sería recomendable o es en la práctica recomendable la suplementación con EPA y con DHA para lograr alcanzar unos niveles adecuados para prevenir, como antes apuntábamos, o en su caso incluso tratar la diabetes tipo 2? Estos ácidos grasos no se consideran esenciales, pero en la práctica sí que son esenciales. Que sean esenciales quiere decir que necesitamos aportarlos por fuera, no que no los sintetizamos nosotros, claro. Que necesitamos o comérnoslo con la dieta o tomarlos con suplementación. Eso quiere decir que son esenciales porque nosotros no los fabricamos de forma endógena. Entonces, efectivamente, hay algunos ácidos grasos que sí que podemos fabricar y otros que no podemos fabricar. Y los omega 3, que parece que son fundamentales para nuestra salud metabólica, que son el EPA y el DHA, son semiesenciales. En teoría los podemos fabricar a partir de otro ácido graso que sí que es esencial, pero en realidad
no tenemos la capacidad suficiente de esas enzimas que se llaman elongasas, desaturasas, etcétera, etcétera, porque normalmente nuestros cuerpos no son perfectos, están ya bastante estropeados y cada vez con la edad están más estropeados. Y entonces no solamente nos faltan esas enzimas, sino que los sitios donde se tienen que fabricar esos ácidos grasos, que son las mitocondrias, etcétera, pues están ya bastante estropeaditas las pobres. Entonces no podemos fabricar los omega 3 y tenemos que ingerirlos o bien de la dieta o bien de la suplementación. Por eso hay muchísimas enfermedades no diagnosticadas que en realidad es déficit de omega 3. Sí. Habitualmente, doctora Lajo, cuando una persona está diagnosticada, padece de diabetes tipo 2, el tratamiento de elección suelen ser los llamados antidiabéticos orales, entre otros muchos hábitos saludables, por todos conocidos, no sé, práctica de ejercicio aeróbico moderado, etcétera. ¿Hasta qué punto podemos decir que los omega 3 tienen un efecto preventivo o que también pueden convertirse en una estrategia terapéutica eficaz en la diabetes de tipo 2? Pues mira, te voy a decir una cosa. Tú te metes en Google normal y pones diabetes y omega 3, que he hecho yo la prueba, y te dice lo primero, no hay evidencia científica de que los omega 3 tengan ningún efecto en la diabetes. Ajá. Vale. Luego haz otra prueba. Te vas al Google Academics y metes 2020. Y entonces en Google Academics 2020 tienes un porrón de artículos científicos Sí. que relacionan la diabetes con los omega 3 en prevención, en tratamiento, en mejora de la sensibilidad de la insulina. Es decir, cuando tú ya estás desesperado con un paciente y no sabes qué hacer porque por más que le sube las dosis de insulina no mejora, pues cualquier estrategia que te mejore la sensibilidad de la insulina, y esto lo saben los profesionales, es fundamental. Disminuyendo la inflamación a través de la microbiota, mejorando la nefropatía diabética, mejorando incluso la sensibilidad a insulina en diabetes tipo 1 en adolescentes. Por supuesto, mejorando la salud cardiovascular, disminuyendo los triglicéridos, incluso disminuyendo el apetito y mejorando la capacidad anímica en pacientes diabéticos, que esto es fundamental a la hora del control de la glucosa. Quiero decir, no faltan, te aseguro, y del 2020, artículos que demuestren la relación de los omega 3, o mejor dicho, de la suplementación con omega 3, no de los omega 3, de la suplementación con omega 3 y la diabetes, tanto en prevención como en mejora del tratamiento, ¿vale? Pero hay que saber buscarlo. Claro, ahí está un poco el kit de la cuestión, ahí está un poco la clave en esa información a la que ahora se refería la doctora Lajo, hasta cierto punto contradictoria, que podemos encontrar a través de Google. Es decir, artículos, información, digamos, a favor de los efectos beneficiosos, y otra que dice que no los demuestra. Esta es la clave, Insisto, ¿no? si alguien quiere buscar información seria, que se vaya al PubMed o al Google Academics o a los artículos científicos, y no a los artículos de opinión de alguien en una teórica enciclopedia o similar, o la revista de turno. Claro, es decir, hay que saber buscar, Claro. porque las posibilidades son amplísimas cuando nos introducimos en el doctor Google, como se le conoce habitualmente. Doctora Lajo, más cuestiones. A ver, vamos a pensar en células musculares, vamos a pensar en la capacidad que tienen para responder a la insulina, y de esta forma, con este mecanismo que usted conoce muy bien, pues capturar, entre comillas, la glucosa de la sangre. Sería interesante que usted nos explicara, aunque sea a grandes rasgos, cómo actúan los omega 3, en este caso, para favorecer o para promover este proceso. Vale. Mira, los omega 3 al final son una especie de fluidificante de la membrana. Entonces, los omega 3 para todo lo que hacen es mejorar la sensibilidad de la membrana a cualquier tipo de hormona o cualquier tipo de producto que quiera señalizar algo. La verdad es que la pregunta es un poco complicada, si esto va un poco, si el público objetivo no es médico, bioquímico, farmacéutico, etcétera, Claro. porque es muy complicado
el concepto de señalización y de receptor, etcétera. Pero para que la gente lo entienda, una hormona es como una llave y la llave necesita una cerradura donde encajar. Ujú. Hay veces que la llave encaja perfectamente en la cerradura y entonces las cosas funcionan estupendamente, y hay otras veces que no encaja por la razón que sea. Los omega 3, en el caso de la insulina, sería un poco como el engrasante, más o Sí, menos, sería como el engrasante. sí. Y hablando de las células musculares, pues las células musculares tienen receptores, son uno de los principales células que tienen receptores para la insulina, pues igual que otras muchas células, como las hepáticas o Ujú. como muchas otras. Lo que pasa es que las células el músculo, pues normalmente tenemos mucho más músculo que otra, que hígado, por ejemplo. Entonces, el tema de los receptores de insulina en las células musculares pues es particularmente importante, y ahí es donde se han hecho los estudios. Pero es casi anecdótico el tema de que sean los receptores musculares frente a otro órgano, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, es eso. O sea, los omega 3 engrasan el mecanismo Ujú. del encaje de la insulina en su receptor, de forma que funciona mejor, y esa insulina que nosotros estamos cuidando como oro en paño, bien sea nuestra propia o la que estamos administrando de forma exógena, para no subir las dosis de insulina que engorda, porque la insulina Sí. aumenta peso, bien sea nuestra o bien sea administrada. Un aumento de insulina hace ganar peso y tiene otros muchos efectos nocivos en el organismo. Lo que necesitamos es que funcione bien, ¿vale? Entiendo. Sí, Entonces, sí. para que funcione bien, esa llave, esa cerradura tiene que estar perfecta, y eso es lo que hace el omega 3 en la membrana.